Una chica estaba de camino al trabajo cuando algo en un contenedor de basura llamó su atención. Resultó ser un violonchelo, y aunque estaba ligeramente agrietado en varias partes, era muy atractivo a la vista. Su novio, que era ebanista, también vio potencial en el violonchelo y pensaron que quizá podrían transformarlo en un distintivo mueble para CDs. Este violonchelo era realmente viejo. Había sido abandonado, aunque ellos no sabían cómo había ido a parar al contenedor. Pero había una impactante revelación para la chica y también para el hipotético ladrón que lo había puesto allí. Este no era un violonchelo cualquiera, sino uno de los 60 que había en el mundo entero construidos por el maestro Antonio Stradivarius en 1684. Esta obra maestra de más de 300 años estaba tasada en unos 4 millones de dólares. Había sido robada semanas antes a un miembro de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Y ahora estaba en el apartamento de esta chica, donde su novio pensaba en convertirla en un mueble para CDs. En el mundo de la música, Stradivarius es una clase especial. Ni científicos ni músicos entienden la diferencia entre el sonido de un Stradivarius y de los violines o violonchelos modernos, pero la distinción es real y es costosa. Se trata de los instrumentos musicales más preciados del mundo. Son obras de arte codiciadas tanto por coleccionistas como por intérpretes. Estar en presencia de un Stradivarius es estar en presencia de algo grande, se lo reconozca o no. Y uno se pregunta si hay algo de lo que se haya hablado más, pero se haya comprendido menos, que ¿qué es la fe? La fe es, sin embargo, una parte esencial de esa fórmula llamada justicia por la fe. Y puesto que el concepto de fe está en gran medida aún por descubrir, así también la justicia por la fe es un terreno de verdad que está aguardando a ser explorado. Y aunque está destinado a alumbrar la tierra con su gloria, Cristo nos asegura que actualmente somos verdaderamente pobres, ciegos y desnudos en cuanto a comprenderlo, mientras que nos hemos considerado ricos y que de ninguna cosa tenemos necesidad. Descubrir los fabulosos secretos del Evangelio es más fascinante que buscar antiguos galeones españoles cargados de oro. Hay nociones muy curiosas sobre la fe tomadas de predicadores que se dejan oír en los medios de comunicación. Tiempo atrás, Marshall McLuhan advirtió que la pantalla electrónica es tan poderosa que cualquiera que aparece en ella, diga lo que diga, es tomado por fidedigno. Su lema fue: el medio es el mensaje. Quien aparece en la televisión, en la radio o en la prensa es normalmente creído y tomado por serio. Una de las ideas que ha sido tomada de Babilonia acerca de la fe es que la fe viene primero y que luego se transforma en amor. Como en un romance, la gente no amaría definitivamente hasta creer que lo que está sucediendo es verdaderamente amor. Así que la noción humana común es que primero viene la fe y luego el amor. La creencia habitual es que hay que confiar en alguien antes de pasar a amarlo. A veces la confianza resulta ser un gigante acto de fe. Es como saltar por un acantilado sin paracaídas. Quizás has dudado en el pasado sobre si Dios existe o no,
Y quizás ahora vences momentáneamente tu escepticismo recapitulando todas las razones que te llevaron a resistirlo. Y finalmente das el salto de fe creyendo que caerás en los brazos de Dios. Pero esto es más presunción que verdadera fe. Es una fe falsa. He de admitir que este fue probablemente mi primer e inmaduro concepto de la fe en Dios cuando era adolescente. Yo trataba de usar mi propia lógica sobre la que edificar mi confianza en la existencia de un Dios al que le importo. Sin embargo, construir mi acto de fe sobre una plataforma de razonamiento y de racionalidad humana no es más que presunción. La fe protestante moderna, tal y como se la concibe normalmente, está abocada al fracaso espiritual. El concepto protestante de fe ha perdido todo su valor original por medio de un proceso de atrevida infatuación, si se me permite la metáfora, y se ha convertido en un billete emitido por el banco del yo. Mucho se habla y se aboga hoy en día por la salvación por la fe, pero sin despertar en otros ni persecución ni imitación. ¿Acaso ya no se habla de la cruz? Sí, sí se habla, pero lo cierto es que mucho de lo que se llama fe no es sino dependencia propia. Dependencia en actos humanos y en justicia humana, y en la confianza en el propio acto personal de creer. La postura de que la fe es un acto de credulidad que efectúa un cambio místico en la actitud de Dios hacia el pecador es plenamente aceptada por el protestantismo hoy en día. Sí se piensa en una vida cristiana de santificación al aumentar el conocimiento de Cristo y de la verdad por medio de pruebas, tentaciones, aflicciones, constante oración y lucha. Sin embargo, el efecto de la idea de que la fe sea una acción personal es que habrá un repentino cambio mágico. Quien tiene esa idea se propone a sí mismo confiar en Jesús, esperando que ese acto de fe hará que, mágicamente, aparecerá en su corazón la conciencia de su sangre limpiadora y la presencia de Cristo formado en él. Eso hace de la santidad algo obtenido por medio del acto de creer, y aunque la persona cree confiar en Cristo, realmente se trata de confianza en el acto personal de creer. Porque si estar muerto al pecado depende en creerlo, entonces cada fallo en la vida cotidiana, cada vez que no estoy muerto al pecado, me llevará, en vez de a acudir a Cristo a por fortaleza, a cuestionarme mi fortaleza, mi fe, y a tratar de aumentar la firmeza de mi creencia y de la dependencia de mi alma en esta acción de creer o en el acto propio de abandono por el que supuestamente caeré en los brazos de Jesús y seré repentinamente santo. Otro concepto errado sobre la fe es pensar que hemos de confiar en Dios para tener una relación con Él. Mucho se habla de tener una relación salvífica con Dios y de que eso es todo lo que importa. Se piensa que eso es la fe genuina. Pero el Nuevo Testamento nunca define la fe como confianza. Nunca la define como mi relación de confianza con Dios. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía presentan una definición mejor. Yo tengo una relación de confianza con la compañía del seguro de mi coche. Yo he estado pagando fielmente las primas del seguro durante décadas, con la creencia de que, si tengo un accidente, ellos se encargarán de restaurar todos los desperfectos.
En tanto que yo haga mi parte, ellos harán la suya. Esa es mi relación de confianza con la compañía de seguros. También tengo una relación de confianza con mi banco, con el que he hecho negocio durante muchos años. Yo guardo mi dinero allí con la confianza de que ellos harán su parte cuando yo demande mi dinero. No hay largas colas. Conozco a los cajeros y son amables, y me liquidan un cheque cuando voy a canjearlo. Cuando requiero una suma de dinero, el cajero cuenta para mí los billetes de $100. Yo confío en que mi dinero estará disponible cuando lo necesito. Yo he hecho mi parte y ellos harán la suya cuando lo necesite. Yo tengo una relación de confianza con mi banco. Es un buen negocio. Pero, amigos, Dios no hace negocios con nosotros en los que Él hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Dios hace promesas. La salvación no es un contrato por el que Dios dice que Él hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Hay relaciones de ese tipo por todos lados. En cambio, el pacto de salvación de Dios es su promesa en Cristo de darnos fe, de darnos perdón y de limpiarnos de pecado. Todo eso nos promete. En otras palabras, la promesa de Dios es la obra que Dios pretende hacer en nuestro corazón. Eso es la fe. Otro concepto erróneo que suele tenerse sobre la fe es pensar que, si no creemos en Dios, seremos destruidos. Tal deseo de autopreservación es lo que se llama estar bajo la ley. Nuestro mayor miedo, que nos mantiene toda la vida sujetos a servidumbre, es el temor a la muerte. También, si creemos en Dios, puede que anhelemos mansiones celestiales en las calles de oro. Una motivación así para nuestra fe está sustentada en nuestros deseos egoístas. Todos estos conceptos erróneos de la fe están guiados por lo que los antiguos griegos llamaban amor humano, que es amor por uno mismo clamando a Dios. Pensamos mayoritariamente que comprendemos la justicia por la fe, pero que simplemente no la practicamos. ¿Dónde está nuestra humildad de corazón que debería escuchar a Jesús, el testigo fiel? Esto es lo que Él nos dice con respecto a nuestra comprensión de la justicia por la fe. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La razón de nuestra tibieza laodicense es lo convencidos que estamos de comprender verdaderamente qué es la fe. Sin embargo, el testigo fiel nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, que es fe y amor, es precisamente de lo que adolecemos. En El deseado de todas las gentes, página 280, dice, la fe y el amor son el oro probado en el fuego. Así que la Biblia tiene una mejor definición de fe. Yo cambiaría todas las ideas que tuviera en mi cabeza sobre la fe por un texto en la Biblia. ¿No lo haríais vosotros? Veámoslo en Juan 3:16. Nicodemo, un líder de los judíos, pensaba que tenía fe, que sabía lo que era la fe y que lo comprendía todo sobre Dios. Pero Jesús le dijo lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se nos da, de labios de Jesús, el orden en la salvación. El amor de Dios viene primero y luego viene la fe. Es justo lo contrario de la comprensión protestante de la fe, justo lo contrario al amor romántico de nuestra sociedad y nuestra cultura.
Dios ama primero, y cuando nosotros vemos ese amor al darnos a su Hijo unigénito, ese amor nos motiva a creer en Él. En otras palabras, su amor es la fuente de nuestra fe en Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Encontramos esta misma idea en el espíritu de profecía. El Review and Herald del 4 de junio de 1895 dice lo siguiente: nuestros corazones se derriten al contemplar su gran amor al darnos a Jesús, su inestimable don. Nosotros recibimos a Jesús al apreciar el amor de Dios. Apreciar equivale aquí a ejercer fe. De modo que la pluma inspirada nos dice que primero está el amor de Dios y luego viene la fe. Cuando contemplamos el amor de Cristo, cuando le contemplamos a Él y somos cambiados a su imagen, rápidamente brotan la gratitud y la acción de gracias. Y eso es otra manera de referirse a la fe. Gratitud y acción de gracias denotan fe. La fe es la obra de Dios en el corazón, es el don de Dios del amor. Romanos 12:3 dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe no es una especie de fórmula mágica que el yo crea de la nada para impresionar a Dios. Más bien al contrario, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír de Jesús. El Espíritu Santo ministra a cada uno la palabra acerca de Jesús. Pablo escribió en Gálatas 3:2: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? En otras palabras, por vuestras deliberaciones mentales de que vais a dar ese salto de fe y creer que Dios estará ahí para cogeros si saltáis por el acantilado hacia sus brazos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley tienen como motivación el yo. La fe genuina no se origina en el yo. Su origen es el amor de Dios. La fe es la obra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es el mensaje de la fe? Pablo presentó el mensaje de la cruz a los Gálatas muy claramente. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:1. Hay unas palabras de la sierva del Señor que mi querido y anciano padre, con casi 98 años, recita de memoria todas las noches antes de orar para acostarse. Son las siguientes. Puedes decir que crees en Jesús cuando comprendes el coste de la salvación. Puedes decir que esto es así cuando sientes que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario. Review and Herald del 24 de julio de 1888. Eso es fe, tener una verdadera apreciación del coste de tu salvación, que incluye que Cristo llevó tus pecados y que dio su vida por ti, voluntariamente y no por imposición de su Padre. Él atendió a la voluntad de su Padre, pero entregó su vida voluntariamente.
Además, Jesús experimentó en la cruz la agonía que sufrirán los impíos en la segunda muerte, cuando perderán la vida para siempre. ¿Puedes apreciar ese coste? Finalmente, aceptó ser separado de su Padre para siempre, eternamente. ¿Puedes apreciar ese coste? Él depuso el uso para sí de sus poderes divinos. En su muerte, Él entregó su inmortalidad a su Padre, sometiéndose a la voluntad de éste. Jesús en la cruz eligió la muerte eterna. Él no tenía certeza de la resurrección. Así se atestigua en El deseado de todas las gentes, página 753. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¿Puedes apreciar ese coste? Si la apreciación de ese coste está en tu corazón, entonces tú has recibido la dádiva de Dios, que es la fe, generada por su amor. Cuando eres capaz de apreciar el coste que tuvo para Jesús el morir en la cruz, entonces puedes decir que tienes fe. Cuando puedes decir que fuiste tú quien le hizo pasar por eso, entonces puedes decir que tienes fe. No se trata de una conexión superficial con Jesús, ni de un mero asentimiento teórico a una verdad objetiva. Se trata de una genuina reconciliación de tu corazón al de Jesús. Eso es la expiación. La fe es el don de Dios para ti. Ese don implica la crucifixión del yo con Cristo, pues fue el yo el que lo llevó a la cruz. Implica una apreciación del amor de Jesús por ti. Eso es la fe genuina. Una apreciación de corazón del amor de Cristo no es un mero ejercicio humano. La fe es un don de Dios, y Pablo dice que Él da una medida de ella a cada hombre. Pero nosotros hemos de ejercitarla. Tenemos la capacidad de resistir o de aceptar la luz. Si la aceptamos es por supuesto por la gracia capacitadora de Dios, pero la decisión de elegir es nuestra. No somos calvinistas, que creen en la predestinación, de modo que uno nada tiene que decir en el asunto de si se es salvo o no. En algún momento de la vida hay una bifurcación donde el pecador ha de elegir si cree o no. Pero es importante recalcar que cuando el pecador elige ejercer la fe genuina, su motivación no es un anhelo egocéntrico de recompensa ni un temor a escapar del castigo, sino que él aprecia las dimensiones del amor ágape revelado en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. La parte del pecador es responder y apreciarlo, es decir, creerlo. Y esa es la fe bíblica, en contraste con la comprensión de la fe de Babilonia. Donde las iglesias protestantes y el catolicismo definen la fe como mera confianza, lo que no es sino un anhelo de seguridad y recompensa egocéntrico y, en definitiva, egoísta. Una fe así no puede producir sino tibieza o incluso apostasía. La genuina fe bíblica no es egocéntrica, sino que es una apreciación de corazón del amor divino. El pecador responde no por tener miedo al castigo o por buscar la recompensa de la Nueva Jerusalén, sino porque el amor de Cristo le constriñe.
La hermana White escribe lo siguiente en El deseado de todas las gentes, página 480. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra. Desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. ¿Qué viene antes, la gallina o el huevo? El amor viene primero, y éste crea fe en ti. Hay muchísimos predicadores y evangelistas que definen la fe precisamente como lo hace Babilonia: confianza, miedo al castigo y anhelo de recompensa. Es la motivación a la que se apela de manera prácticamente universal. Pero el concepto correcto es una apreciación de corazón. Es el concepto de Ellen White y de Pablo y de Juan. Esa apreciación de corazón distingue la revelación divina del amor, la cual apela a una respuesta humana complementaria, la fe. Pero esa respuesta nunca es egocéntrica y ni siquiera es centrada en otros. Para Pablo, la fe es la respuesta humana correcta al amor divino. Por tanto, el concepto que uno tenga del amor ágape condicionará las dimensiones de su fe. Quien cree en la inmortalidad natural del alma no puede apreciar verdaderamente las dimensiones del amor de Dios revelado en la cruz. Su fe estará adulterada y, consecuentemente, diluida. Por ello es por lo que Babilonia, el protestantismo y el catolicismo no pueden comprender verdaderamente la justicia por la fe. La apreciación del amor de Dios no es intelectual, no es meramente humana, y la muerte al yo es el fruto y no la causa de una fe tal. El yo no puede ser crucificado si no es con Cristo. Tenedlo por seguro, nunca podréis crucificar vuestro yo para tener fe. Vuestro yo protestará y pataleará, y no morirá. Uno solo puede ser crucificado si es con Cristo. En el Signs of the Times del 8 de agosto de 1892, Ellen White dice lo siguiente: no necesitáis diseñar maneras y métodos para provocar vuestra propia crucifixión. La apreciación del amor de Dios no es intelectual ni es meramente humana. El yo no puede ser crucificado si no es con Cristo. Y el punto de unión con Cristo ha de ser por medio de la fe. No hay otra manera. Por tanto, la fe ha de preceder a cualquier obra. Está el amor de Dios, que crea fe, y entonces ese amor divino, por medio de la fe, crea obras. Y eso no es salvación por obras, sino fe que obra por el amor ágape. La fe genuina resulta de contemplar el verdadero amor ágape en la cruz. Y la fe genuina siempre obra por medio del amor ágape para producir los frutos del arrepentimiento, lo que lleva a apartarse del pecado, en completa obediencia a todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el séptimo día, sábado. Y eso es la justicia por la fe, es la obra de Dios en el corazón. Pablo habló del escuchar con fe mediante la ilustración de Abraham cuando la experiencia de la fe en su corazón fue contada como justicia. Pero Dios, que es justo, nunca podría contar como justo un simple acto de búsqueda de Dios como los que a menudo promueven populares evangelistas protestantes. Pues en ellos la fe se convierte en una mera confianza, desprovista del amor y la contrición de un corazón quebrantado, los cuales pueden surgir en la naturaleza humana
únicamente mediante la proclamación de la verdad de la cruz. Así, se pone la confianza en el propio acto del pecador por apropiarse de la salvación. Una relación salvífica tal surge del yo. En ella, dejando aparte una cierta sensación de ajuste psicológico, el pecador comprobará, si es honesto consigo mismo, que las manifestaciones de egoísmo que son raíz del pecado son simplemente sublimadas o disfrazadas. Hasta los elegidos pueden ser engañados así a veces. ¿Predicó Pablo una fe mágica y oculta que transforma lo negro en blanco? ¿Enseñó él que esa palabra mágica hiciera que Dios contase al injusto como justo? Proverbios 17:15 dice que el que declara justo al impío es abominación a Jehová. Una confusión tal es el resultado directo de omitir la verdad de la expiación. Pablo escribió lo siguiente en Romanos 4:5: «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Abraham no fue contado como justo cuando no era justo. Su fe le fue contada por justicia, siendo su fe la de un espíritu quebrantado, la de un corazón quebrantado y contrito que creyó bajo justicia por medio de la comprensión de la expiación. Abraham vio a Jesús, el sacrificio expiatorio. Efectivamente, en Juan 8:56, Jesús dijo: «Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó». Abraham creyó en Jesús. La idea de que Abraham meramente confiara en Dios porque fuera a recibir una propiedad es profundamente equívoca y ha desvirtuado el concepto moderno de la fe. La fe de Abraham, por ser genuina, equivalía a justicia, y Dios meramente declaró lo que era un hecho. Lo que Dios ha querido siempre de nosotros es una similar experiencia de contrición. Eso es justicia, y de manera natural produce todos los frutos de justicia. La falsificada predicación de Cristo crucificado, considerando la fe como una fórmula mágica, produce una experiencia fallida en el corazón humano. Completaré ahora la cita que leí antes de la hermana White del Review and Herald del 24 de julio de 1888. Dice así: «Puedes decir que crees en Jesús cuando comprendes el coste de la salvación. Puedes decir que esto es así cuando sientes que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario. Cuando tienes una fe inteligente que comprende que su muerte hace posible que dejes de pecar y que perfecciones un carácter justo a través de la gracia de Dios, otorgada a ti como la compra de la sangre de Cristo». Podéis ver que es una fe que obra por el amor. No se trata de obras humanas. La nueva creación es constreñida por el amor. La nueva creación, cuyo corazón está reconciliado con Dios, será obediente a todos los mandamientos de Dios. Y eso es lo contrario al pecado. Ahí está la expiación. Toda esa convencional sabiduría babilónica que considera la fe como un acto místico del alma, o como confianza, o como una relación salvífica que precede al amor, está equivocada. Nada que ver con el concepto bíblico del genuino oro probado en el fuego. Es la fe producida por el amor ágape. Ese es el orden: amor ágape y luego fe. El pueblo de Dios de los últimos días, que son santos a la vista de Dios, tienen una apreciación agradecida que movió a Elizabeth Clephane a escribir su himno Bajo la cruz de Jesús. Escuchad su letra. Allí, un poco más allá, está, bajo su sombra, la oscuridad de una horrible tumba honda y ancha.
y allí entre nosotros se levanta la cruz, con dos brazos extendidos para salvar, como un centinela puesto para custodiar el camino procedente de esa tumba eterna. En la cruz de Jesús mis ojos a veces pueden ver la silueta agonizante de uno que en ella sufrió por mí. Y de mi corazón afligido con lágrimas, dos confesiones hago: las maravillas del amor redentor y mi no merecimiento. Yo tomo, oh cruz, tu sombra desde donde estoy. No pido otra luz del sol más que la que emana su rostro. Contento estoy de dejar al mundo pasar y no conocer ni ganancia ni pérdida. Mi pecaminoso yo es mi única vergüenza y toda mi gloria es la cruz. Elizabeth Clephane podría haber servido como evangelista, tal como el apóstol Pablo, pero cantando. Ella vio lo que vio Pablo, la fe que obra por el amor. Esa fe mata de raíz toda forma de egoísmo humano. Un corazón que cree responde con nada menos que diciendo, con Isaac Watts, un amor tan asombroso y tan divino requiere mi vida, mi alma y todo mi ser. Eso es justificación por la fe, la obra de Dios en el corazón. Y nada menos que eso puede merecer tal nombre.